O sea que era digamos, en primer lugar había censo. Y en segundo lugar, al principio menciona que llamaron a valientes una décima, un diezmo, prácticamente una décima parte de la población, y se ofrecieron voluntarios, y eran hombres valientes. Y llegaron adentro me imagino, del muro pues, de la ciudad. Pero poco a poco fueron llamando a tribus, a principales, a cantores, a guardianes, a sacerdotes. Pues me deja admirado esto porque uno no se imagina de que ellos tuvieran tanto orden y tanto celo por llevar las cosas así. O sea que ellos, este pueblo ha trascendido por eso mismo, por el orden que se dio todo el tiempo, la forma como organizaban ellos la ciudad, la forma como estaban ellos, tenían los cantos, tenían personas para que oraran, dice, eh, acciones de gracia. También estaban los cantores, como que era me imagino que haber sido como coros, ¿verdad? Como coro de cantores. Pero lo que me llama a mí la atención también es de que decía que habían porciones para los guardianes, habían porciones para los cantores, como que les daban, yo me imagino como que les daban una porción de dinero o comida para ellos, como que no trabajaban, sino que ese era su quehacer. Pero también mencionan aquí a las tribus, a los principales de las tribus que hemos oído por mucho tiempo, que como son los levitas, es Benjamín, mencionan a Benjamín, a los levitas, también a Judá también, o sea que es, es algo ordenado, muy ordenado su forma de organizar adentro de la ciudad todo el ritual. Y también mencionan al final, mencionan a Nehemías y a Esdras, porque están ahí, a Zorobabel, que es principal también, habían intendentes, o sea que era una organización, era la verdad que como se dice aquí actualmente, una organización política del pueblo, pero también era teocrática, ¿verdad? Porque era regida por Dios. O sea que, bien interesante, aunque digamos, como le digo al principio, había censo, porque sabía cuántas personas iban por a cada grupo y dónde los iban a ubicar. Porque dice uno a la derecha y otro a la izquierda, otro encima del muro y otro para... Y dice, y después yo iba atrás de uno de ellos, de un grupo. O sea que es de mucho orden. La verdad que solo que leyendo uno esto y poniendo, digamos, la palabra que uno la pueda ver, se da cuenta de que nos falta mucho orden. Ahora me viene digamos, a la mente lo que el hermano Lee decía, que él llevaba estadística. Él llevaba estadística y no hay duda, pues, de que él aplicaba lo que la Biblia le había enseñado en cuanto a este orden, porque estas gentes llevaban una estadística, llevaban un censo estadística, tenían almacenes también, o sea que tenían sus reservas para alimentar al pueblo. Bueno, o sea que era una sociedad muy, muy bien organizada, ordenada y temerosa de Dios. El tema del orden en cómo se conducían y todos los ámbitos de servicio que estaban, porque estaban los porteros, estaban los que cuidaban los almacenes y también pues el asunto, los músicos, los cantores, los sacerdotes, porque lo que nos está narrando creo que son dos eventos, ¿verdad? Uno es el asunto de quiénes iban a vivir en el casco de la ciudad, que eran primero los gobernadores, o no me recuerdo bien cómo dice, eh, en el capítulo 11, donde empezamos, sí, los oficiales del pueblo, ellos estaban asignados para vivir en el casco de la ciudad, y luego de ahí hubo un grupo que eran voluntarios, pero también los asignaron, lo que nos compartía el hermano Jorge, que hicieron pues algunas suertes para que
1 de cada 10 también viviera en la ciudad. Probablemente no querían vivir ahí, probablemente, ¿verdad? Pero pasó un tiempo porque cantores y algunos sacerdotes se dispersaron, porque mencionamos y leímos varios nombres de ciudades y de aldeas donde se fueron ubicando y crearon esas aldeas y esas ciudades porque estaban volviendo a poblar Jerusalén y sus alrededores. Pero ese es uno de los eventos que narra. Y en el 12 empezamos a ver que están llamando a toda la gente, vengan porque vamos a celebrar. Me imagino que están, según lo que veo, es que están inaugurando ya la ciudad y sus muros edificados y las puertas ya funcionando, pero dentro de las cosas que menciona en la segunda parte, ya en el capítulo 12, es, por ejemplo, los servicios que habían de los sacerdotes y también que estaban haciendo una cantidad grande de sacrificios, pero habían lo que mencionaba el hermano Jorge del orden, de cómo es que ellos administraban los temas de la ciudad y del templo, porque habían almacenes para las ofrendas mecidas, menciona, y también habían almacenes, y alguien era encargado de eso, y almacenes destinados también para las ofrendas y los diezmos, así también como la porción para los levitas, para los sacerdotes y para los que cuidaban las puertas. Y según lo leímos, les traían, pues la población en general les traía, dice ahí, su porción cada día, y luego ellos pues bendecían a las personas, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, lejos de tratar de encontrar alguna aplicación espiritual o alguna enseñanza, pues podemos, como hicimos ahorita, simplemente describir lo que leímos, la narración que nos hace, que ciertamente es impresionante el tema de la logística y la estadística. Ahora, también lo que mencionó el hermano Jorge, que nos traía a colación algunos escritos del hermano Lee, sobre todo un libro moradito que leímos hace algún tiempo acerca de la manera ordenada por Dios, si no estoy mal, habla de temas estadísticos, ¿verdad? El hermano ahí habla, por ejemplo, de lo importante de esto, porque también menciona nombres, una gran cantidad de nombres de las cabezas de las familias, y mencionó, por ejemplo, a Hilcías como unas 3 veces, no sé si eran 3 Hilcías o era uno que mencionaron varias veces, como comentario, porque ahí está hermana Elena también, pero también mencionaron, ahí leímos también el nombre de Eber, entre toda esa gran cantidad de nombres que leímos hoy, pero también menciona que a los levitas y a los sacerdotes los escribieron sus nombres en las crónicas. Esto, pues ya luego de terminar este estudio de vida, vamos a regresar a los libros de Reyes y Crónicas para tener el cuadro completo, pero es bien interesante todo ese registro estadístico y hasta dónde nosotros tenemos estadísticas de las cuestiones de la iglesia y no digamos en lo personal, porque creo que somos muy carentes de llevar registros de nuestros gastos, de la salud, en el caso mío tomo un montón de pastillas cada día y me tengo que inyectar insulina, entonces nosotros en nuestra vida necesitamos llevar esos registros, entonces muy interesante porque, por ejemplo, quiénes se reunieron hoy, quiénes no se reunieron, cosas como esas, no es por juzgar, pero ayuda en cuanto a la administración. Recordemos también que la Biblia completa es un libro que habla de cómo Dios se imparte en la humanidad y cómo quiere hacerlo. Y se nos ha dicho más de una vez que Dios es muy ordenado. Entonces, toda esta logística es impresionante y es impactante cómo es que Dios se manifiesta en esto y pues lo expresa Él, este organismo viviente trabajando, ¿verdad? O este pueblo trabajando como un organismo viviente. Ustedes también me llamó a mí la atención del orden que llevaba el pueblo, porque no era, por lo que menciona ahí, no era un pueblo de 10 integrantes, de 20 integrantes, sino que eran pues miles, siento yo ahí, ¿verdad? Porque ahí menciona varias casas paternas, pero cómo está la organización que ellos tenían, y cabal estaba pensando en eso, ¿verdad? Cómo es que a veces nuestra vida es tan desordenada, incluso al administrar la parte económica, ¿verdad? A veces somos bastante desordenados o no hacemos los cálculos suficientes, pero bien interesante ver esto que ellos tenían para todos, ¿verdad? Todos tenían asignada su porción y todo estaba tan bien organizado que hasta los que estaban en la puerta, los que cuidaban,
ahí decía lo que mencionaban ustedes, los cantores, ¿verdad? Entonces, bien interesante, ¿verdad? Que nos muestra cómo este pueblo tan grande estaba muy organizado. Amén. Yo una pregunta, Josué. Cuando ya ellos hicieron este templo, era grande, no era igual como el que hicieron en el desierto, que había lavacro y había 3 partes para entrar al lugar santísimo. ¿No era el mismo o es diferente? Hermana, excelente la pregunta. Este es templo, digamos, ahorita por lo pronto en esta parte solo hemos leído que están inaugurando los muros y las puertas. En el capítulo 12 menciona desde el 27 en adelante la dedicación, dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con regocijo, y hacen una procesión y salen y se ponen encima del muro y están marchando alrededor del muro de esta manera. Ese es el primer templo, pero el segundo templo puede ser el que están construyendo acá. Recordemos que la profecía se va a cumplir en Jerusalén cuando construyen el tercer templo. Entonces, aquí va a haber reconstrucción de un templo. La diferencia es que en el desierto lo que hubo no fue templo, sino tabernáculo. ¿Se acuerdan que lo vimos alguna vez? Las tablas cubiertas de cierta madera, de las basas de plata y todos esos instrumentos y cada cosa muy impresionante para armar y desarmar, pero aquí ya es algo fijo, establecido, que en su momento vamos a ver lo que representa. Recordemos que el monte, la ciudad con el templo tienen que ver con el gobierno y el reinado del Señor. Entonces sí va a haber esto un poco más adelante, aunque aquí por el momento en el 12 solo hace alusión a los muros, ¿verdad? Que están inaugurándose los muros, ¿verdad? No habla todavía del templo como tal. Sí, hermano. Y vea que le decía yo a Mario, qué hermoso es ver, vea, cuando un hombre se propone a reconstruir algo, así como fue este hombre, ¿verdad? Que hasta en los primeros capítulos se lee que él lloró de ver a ver el pueblo, ¿verdad? Destruido, ¿verdad? En su corazón había dolor de ver eso que había terminado, ¿verdad? Que con el tiempo pues se destruyó, y que como la manera de él de actuar, ¿verdad? Agarrarse de la mano del Señor y poder de nuevo reconstruir, ¿verdad? Aunque hubieron muchos tropiezos, porque podemos ver a cuánto Zambalat, no me acuerdo quiénes eran unos hombres que aparecen ahí que estuvieron para quererle botar todo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y entonces sí hubo un poquito de tropiezo, ¿verdad? Pero como es que la mano de Dios no se apartó de ellos, ¿verdad? Y fueron hombres valientes. Eso me gusta bastante porque a veces uno no es como esta gente, ¿verdad? Tener la fe, ¿verdad? La seguridad que Dios está con uno, ser valiente hasta el final. A veces uno con las primeras cosas que a veces le pasan a uno se doblega, ¿verdad? Y no se pone uno a pensar que Dios es poderoso, ¿verdad? Que Él es sublime, Él es el Dios de Israel, el Dios fuerte, ¿verdad? El que lo puede todo. Pero nosotros somos tan débiles, ¿verdad? Que nuestra fe no es tan grande. Pero yo decía en mi corazón, ¿verdad? Porque yo ya lo había leído ya y no recuerdo mucho, ¿verdad? Pero me gusta a veces volver a repasar y disfrutar, pues, lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En la vida en los años, pues, antiguos, ¿verdad? Como estos hombres se agarraron de la mano de Dios y Dios correspondió a ese llamado, ¿verdad? Y no lo soltó. Y podemos ver cómo pueden reconstruir y fueron momentos difíciles, pero al final podemos ver que se hizo, ¿verdad? Un gran templo donde hay mucha gente, como decía Carolina, ¿va? Hay mucho porque todo está en orden, ¿verdad? Y como decía, a veces nuestra propia vida no está en orden, pero eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? De lo que nosotros leemos, nosotros aprendemos algo, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo tomo para mi vida, ¿verdad? Porque la realidad es que hay veces que uno como persona, pues, es de él, pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Por esta reconstrucción del nuevo templo, ¿verdad? Y que todos servían, dice, ¿verdad? Qué maravilloso haber sido,
momento, ¿va? Y yo creo que también a nosotros nos toca vivir ese momento, ¿va? Y alabado sea el Señor. Solamente, José. Amén. Creo que lo que hicieron ellos nada más es reconstruir tanto el muro como el templo, pero es excelente. Amén, hermana Paula.